Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjese que este pasaje, un solo pasaje, el apóstol Pedro nos hace un llamado que era congruente con lo que se había vivido en el Antiguo Testamento y lo que habían vivido los judíos devotos de Dios. En el antiguo tiempo era muy común, muy normal, que los que buscaban a Dios buscaran a Dios a través de altares, a través de sacrificios, a través de piedras, porque los altares, muchos de los altares eran edificados con piedras. Ponían las piedras y la leña, el sacrificio, y luego lo quemaban, hacían un altar para Dios. Y en ese altar Dios hablaba de sus planes, hablaba de sus promesas, hacía una comunión con el que ofrecía el altar, sobre todo cuando un poquito más atrás del tabernáculo de Moisés, que fue donde, si usted se acuerda, se instituyó lo que se llama el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico. Comienza ahí con Moisés, el sacerdocio levítico. Es ahí donde Dios instituye un grupo de levitas, la tribu de Leví, para ser más específico. La tribu de Leví es consagrada y nominada como los oficiantes de la casa de Dios. Se convierten en los sacerdotes. Pero eso es en el tiempo de Moisés. Pero antes de Moisés, quien fungía como sacerdote era cada padre de familia, o aquellos famosos que en la Biblia le llaman patriarcas. Los patriarcas o los padres eran los que se encargaban de hacer los sacerdocios, los sacrificios para Dios. Abraham, por ejemplo, fungió como un patriarca, como un sacerdote. Noé fungió como un sacerdote, no era levita, pero antes de los levitas, cada cabeza paterna se encargaba de oficiar los sacrificios para Dios. Luego se instituyeron los levitas y bueno, ahora, ¿por qué le estoy comentando todo esto? Porque de alguna manera, después, en el inicio, que eran las cabezas paternas los que hacían los sacrificios al Señor, en la actualidad parece ser casi similar hoy, porque ahora resulta que ya no hay una tribu levítica que está haciendo sacrificios. Ahora en cada hogar debe de haber un hombre o una mujer que esté dispuesta a fungir como un sacerdote para Dios y ofrecer sacrificios. Y el apóstol Pedro nos introduce a una relación de altar sumamente participable, porque el apóstol Pedro dice: nosotros o vosotros, dice, como piedras vivas. Ojo con esto. El apóstol Pedro dice: vosotros sois piedras vivas. Entonces nosotros somos
el altar también constituido de piedras. Dice, y somos una casa espiritual. Somos piedras y somos casa. Y dice, y como sacerdocio, resulta que también somos sacerdotes. Y además, si le parece poco, dice que ofrezcamos sacrificio. Y resulta que el sacrificio somos nosotros también. Aleluya. ¿Qué le quiero decir con todo esto? En el Antiguo Testamento, los altares eran importantísimos, porque ahí era donde Dios hablaba, ahí era donde Dios se relacionaba con la vida espiritual de los que lo seguían. Hoy en día sigue siendo igual. El altar es sumamente importante para la vida del creyente. Tan importante que el apóstol Pedro dice, miren, ustedes ya no son gente que debe de ver cómo se hace un altar. Ustedes son gente participantes dentro del altar. ¿Cómo? Pues somos la piedra, somos el sacrificio, somos los sacerdotes y somos la casa espiritual. ¿Qué más participación queremos? En otras palabras, usted y yo no podemos tener una relación con Dios cuando solo somos gente espectadora. El altar de Dios es para gente participante, para los que quieren tener una relación íntima con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tan participante que el apóstol Pedro pone esas figuras. Somos piedras, somos casa espiritual, a la vez somos sacerdotes y a la vez somos el sacrificio. ¿Qué le parece? Ahora bien, de la misma forma que era importante el altar en el Antiguo Testamento, ¿por qué es tan importante para nosotros hacer altares? Y esto me hizo recordar lo que en alguna vez le comenté, que era tan importante en el antiguo tiempo hacer altares, que cuando Noé baja del arca por primera vez después del diluvio, se abre la puerta del arca, sale Noé y lo primero que hace, usted lo puede leer en Génesis, me parece que está Génesis capítulo 8, para ser exactos. En Génesis 8, Noé y su familia salen del altar y lo primero que hace Noé es hacer un altar para Dios, como dando a entender que las cosas más importantes de nuestra vida tienen que ver con las cosas que hacemos entre Dios y nosotros. Si usted tiene un proyecto de vida, si usted tiene un proyecto de trabajo, si usted tiene una decisión que tomar, si usted tiene algo importante que decidir, lo primero que debe de hacer es un altar a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, allá era de piedras, allá era de leña, allá era de tierra inclusive. Hoy no. Usted y yo podemos ser un altar para Dios. Pero si usted y yo queremos éxito, como Noé lo tuvo, como Abraham lo tuvo, como Isaac lo tuvo, como los patriarcas tuvieron éxito en su vida, no puede hacer a un lado la vida de altar, la vida de comunión con Dios. Y de ahí la importancia, que es lo que yo quiero hablarle esta noche, la importancia del altar en nuestra vida. La importancia de orar, la importancia de buscar a Dios, la importancia de interceder, la importancia de poner delante de Dios nuestros proyectos, porque nuestros proyectos pueden ser muy buenos, muy grandes, muy importantes para nuestra vida, pero si hacemos a un lado a Dios, esos proyectos no van a funcionar, no van a servir. De hecho, usted y yo quizás somos testigos también. Hemos experimentado que cuando hacemos a Dios a un lado, nuestra vida no funciona, hermano.
nuestra vida no camina. Nuestra vida no es prosperada, no tiene éxito cuando hacemos a Dios a un lado. La Biblia dice que separados de Dios, nada podemos hacer. Es nuestra elección estar cerca de Dios o estar lejos de Dios. Dios no nos va a forzar a que estemos cerca. La Biblia dice que si nos acercamos a Él, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Entonces los primeros patriarcas o los patriarcas del Antiguo Testamento entendieron la importancia del altar. Si usted y yo no entendemos o no reconocemos esa importancia, entonces no vamos a tener éxito en nuestra vida. Acompáñeme, por favor, acompáñame a las Escrituras, a Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a tratar de ver esta noche la importancia de los altares para cada uno de nosotros y sobre todo aquellos que el Señor les ha permitido tener un hogar. ¿Cuántos tienen hogar aquí? Levanten la mano los que tienen un hogar. Entonces, si usted tiene un hogar, usted necesita entender la importancia del altar para que su hogar sea un hogar bendecido. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué es importante un altar? Bueno, en primer lugar, porque es en el altar donde entregamos o rendimos nuestra vida. Oiga esto, el altar es el lugar donde rendimos nuestra vida. No hay otro lugar más adecuado donde podamos rendir nuestra vida que en el altar del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿lo tiene, hermano? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Note por favor, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cuáles cuerpos? Nuestra vida. Todo nuestro ser debe de ser rendido en el altar. ¿Por qué? Mire, hermano, mire, si usted y yo rendimos nuestro altar en el Señor, entonces el vencedor, ¿quién es? Es Dios. Y si Dios es el vencedor de nuestra vida, entonces seguro que va a bendecirnos. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando hay otro ser que nos vence, ese que nos vence siempre se va a aprovechar de nosotros. Si es el diablo el que te vence, se va a aprovechar de ti. Si es el mundo el que te vence, se va a aprovechar de ti. Más bien, va a destruir nuestra vida. Porque el vencedor se lleva todo. Pero si el que nos vence es Dios, la Biblia dice, por ejemplo, que aquel que pierde su vida en el Señor, no la pierde, sino que la gana. Fíjense. Pero aquel que quiere ganar su vida, la va a perder, dice. Entonces las cosas con Dios son bastante diferentes a lo que el mundo nos enseña. El mundo nos enseña a que nosotros seamos, a que tomemos nuestras propias decisiones, pero decisiones que vayan influenciadas por el mundo y al final simple y sencillamente terminamos haciendo lo que el mundo quería. Pero cuando hacemos las cosas para Dios, entonces Dios es el que se encarga de dirigirnos hacia toda verdad, hacia toda justicia, hacia toda bendición. Usted y yo gastamos nuestra vida, por ejemplo, día con día gastamos nuestra vida. La podemos gastar en el trabajo, la podemos gastar, bueno, aunque no hagamos nada se gasta, fíjese, hermano. Porque un día que pase, aunque no hagamos nada, aparece una nueva arruga. Aleluya. Porque el tiempo cobra. Aunque uno no haga nada, cobra el tiempo.
Ahora, el problema es que depende de cómo invertimos nuestra vida, vamos a obtener ganancias o vamos a obtener pérdidas. Si invertimos nuestra vida en pecar, vamos a obtener muerte. Si utilizamos nuestra vida en hacer lo malo, vamos a obtener pérdidas. Si invertimos nuestra vida en hacer cosas que a Dios no le agradan, vamos a obtener pérdidas. Pero cuando utilizamos nuestra vida, cuando dedicamos nuestra vida a Dios, ganamos. Por eso la Biblia dice, habla de hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? Dedicando nuestra vida al Señor. Porque lo que se dedica a Dios no se pierde, se gana. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Entonces, mire pues, ¿para qué sirve el altar? Para que presentemos nuestra vida delante del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Veamos otro pasaje, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 17. ¿Lo tiene, hermano? 11:17 dice así: por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjese que este es el altar de Abraham, un altar donde ofreció a su hijo. Mire hermano, por ejemplo, nosotros, un buen padre o una buena madre, un buen padre o una buena madre, debería de entender la importancia de entregar a sus hijos a Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque entregándoselos a Dios no los pierde. Entregándoselos a Dios va a ganar. Por eso Ana, la mujer de Elcana, cuando le pidió hijo a Dios, entendió que lo primero que tenía que hacer era dedicarlo a él. Y le dijo a Ana, llorando, le dijo a Dios: Señor, si tú me bendices con un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Fíjense. Y se lo entregó a Dios, pues. Y de él, de ese niño, de esa promesa, de esa operación divina, salió uno de los más grandes profetas y jueces que el pueblo de Israel tuvo. Samuel fue uno de los más grandes hombres que aparecen en la Escritura. Ahora, ¿de dónde vino? ¿Por qué llegó a ser tan grande ese hombre? Primero, porque Dios se lo dio a Ana. Segundo, porque Ana se lo devolvió a él. Fíjense. Y entonces Samuel quedó escrito como uno de los grandes hombres de Dios. Si nosotros como padre queremos ver a nuestros hijos triunfar en la vida, deberíamos de entender que hay que entregárselos a Dios. Es una entrega, mire hermano, es una entrega donde uno no pierde. No pierde entregándoselos a Dios. Y no se acuerda que se los entregábamos a otras cosas, pues. Aleluya. ¿No se acuerda? ¿Se acuerda que lo dedicábamos? Aleluya. Que lo dedicábamos a los santos, lo dedicábamos a algún ídolo, alguna imagen, lo dedicábamos. No, nunca obtuvimos nada.
más bien alguna atadura le quedó, pero con Dios no. Por eso Abraham, cuando iba a hacer un altar de entrega de Isaac, nunca pensó en una pérdida. Abraham no pensó en una pérdida. Abraham pensó en una entrega, porque para eso sirve el altar, para entregar nuestras vidas. Mire, si usted nunca ha hecho un trato con Dios entregando su vida, entregando su casa, entregando sus hijos, entregando su ser, entregándoselo a Dios, entonces nunca ha hecho un altar. Entonces se ha perdido de algo especial, porque para eso son los altares, donde uno se entrega sin condición. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Bueno, número 2, veamos para qué más sirve un altar. Primero, para entregar nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia. Hebreos capítulo 13, verso 15. El altar a Dios sirve también para alabarle, para adorarle, para que usted y yo tengamos esos tiempos íntimos con Dios donde podamos entregar nuestra adoración. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Ahí estamos, hermano. Dice así la escritura: así que ofrezcamos siempre a Dios. Oiga, por favor, esta es una orden de Dios, es un mensaje de Dios para nosotros. Y dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, hablando de Jesucristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen o que confiesan su nombre. Entonces fíjese que los altares, estos momentos donde cantamos juntos, esos momentos en los que usted puede orar y cantarle a Dios, son altares. Y son altares donde usted y yo le dedicamos a Él nuestra adoración y nuestra alabanza. La Biblia dice que solo al Señor tu Dios, ¿qué dice? Adorarás, y a Él solo servirás. Es una orden de Dios. Adorar a Dios no es una sugerencia, es una orden. Porque fuimos creados para alabanza de la gloria del Señor. Usted y yo, el propósito principal del por qué vivimos es para adorarle, es para exaltarle. Entonces, ¿dónde le vamos a adorar? En altares. Usted y yo tenemos la oportunidad de hacer altares. Podemos hacer altar aquí en la iglesia, podemos hacer altar en la casa, podemos hacer altar donde usted se encuentra. Usted puede adorarle ahí si usted tiene la oportunidad, tiene la oportunidad de hacerlo con libertad, pues lo hace. Pero ¿por qué son importantes esos altares? Primero, porque es el lugar donde rendimos nuestra vida. Y segundo, porque es el lugar donde usted y yo le damos adoración y alabanza que Él se merece, porque nos han ordenado adorarle y exaltarle. Ese es parte del propósito de nuestra vida. Y más aún si lo hacemos en casa, si los que tenemos familia, nuestros hijos nos ven adorando, por supuesto que va a tener un efecto especial en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no solo van a ver que cantamos en la iglesia, aleluya, no solo van a ver eso. Muchas personas se preguntan por qué los hijos nunca adoran a Dios, o nunca hicieron el clic, la relación con Dios. Y muchas de las razones es porque nuestros hijos no vieron en nosotros una verdadera comunión con Dios, porque no les modelamos vivir el evangelio, no les modelamos
vivir como creyentes. No les modelamos qué es ser un adorador. Y les enseñamos que el adorador es solo en la iglesia. Pero en la casa no. En la casa no se canta, en la casa no se ora, en la casa no se alaba, en la casa no se oye palabra de Dios, en la casa no se oye alabanza. Y como no se oye en la casa, entonces ellos creen que el evangelio es ese. Allá en la iglesia se hace todo eso. Pero eso no es ser un creyente. Ser un creyente es adorar y alabar a Dios donde tú estés. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted y yo debemos adorar y alabar al Señor donde nos encontremos, donde estemos. Porque es nuestra manera de vivir. No es nuestra forma de vivir 1 hora a la semana o 2 horas a la semana. No es esa la forma. El creyente vive el evangelio 24/7. 24 horas los 7 días de la semana. Eso es un creyente. Por supuesto, yo no estoy hablando, por favor, no me vaya a malinterpretar, yo no estoy hablando de creyentes que ya andan volando, que no cometen errores, que no fallan. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que nuestra manera de vivir es las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos cristianos. ¿Cómo no? Con errores. ¿Cuántos tienen errores aquí? Levanten la mano los que tenemos errores. Todos tenemos errores. Entonces, yo no estoy hablando de gente perfecta, estoy hablando de gente que cree en Jesucristo y que quiere vivir el evangelio todos los días. Que no, el evangelio no es de los domingos, el evangelio no es de los martes, no es de los jueves, no es solo del día en que venimos al culto. No, eso no es el evangelio. Adorar a Dios es todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los altares sirven para eso. Sirven para que adoremos y alabemos al Señor. Número 3, vamos un poquito más adelante. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hay una tercera razón por qué es importante la vida de altar. ¿Por qué es importante los altares? Hechos capítulo 1, versículo 14. Ahí estamos, hermano. Dice así el pasaje: todos estos, hablando de los discípulos, todos estos perseveraban unánimes. Oiga esto. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por favor, póngale atención a esto. Dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Usted y yo entendemos que la oración y el ruego es un tiempo de altar, ¿verdad? ¿Entendemos bien eso? Cuando oramos, cuando rogamos al Señor, ese es un tiempo de altar. Estamos orando al Señor, estamos pidiendo, estamos suplicando. Pero la parte que me interesa es que note, por favor, que en ese tiempo de oración y de ruego había unidad, había unanimidad en la gente que estaba ahí reunida. Y esta parte es importante. La gente, la familia, las personas que viven en altares promueven la unidad espiritual. Por ejemplo, la primera relación de unidad que se promueve en el altar es la unidad con Dios. Dios y nosotros nos volvemos uno. Por eso Jesús decía con toda libertad: Padre, así como tú y yo somos uno. ¿Se acuerdan? Así como tú y yo somos uno, que estos puedan ser uno. ¿A qué se estaba refiriendo? Que la relación de altar promovía la unidad con Dios. Usted quiere tener una buena vida de unidad con Dios, necesita altar. No puede tener unidad con Dios
si le habla 2 veces al año? Aleluya. Si le habla a Dios 2 veces al año. Por eso es que no funciona la religiosidad, no funciona aquel sistema de religiosidad donde una vez al año va uno a visitar la iglesia. Aleluya. No funciona, no funciona que una vez al año vayamos a tratar, oiga, a tratar de tener una buena relación con Dios. Una vez al año o 2 veces al año. No funciona así. Para tener una unidad plena con alguien, uno necesita volverse uno, vivir con esa persona. Si usted y yo queremos tener unidad con Cristo, tenemos que vivir con Cristo todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una buena unidad con Dios, oiga, una buena unidad con Dios va a traer una buena unidad con la familia. Va a traer una buena unidad en el hogar. ¿Por qué? Porque estamos promoviendo la unidad. Esta gente, que son los discípulos del Señor, perseveraban unánime. Usted sabe lo que pasó en Hechos ya en el capítulo 2, cuando los discípulos y los 120 seguían unánimes juntos orando. ¿Se recuerda usted lo que aconteció? La Biblia dice que el Espíritu Santo de repente descendió sobre los que estaban en el aposento alto, y el Espíritu repartió dones a esos que estaban ahí. Pero ¿cómo estaban? Unánimes. ¿Por qué estaban unánimes? Porque estaban en el altar. Porque el altar promueve unidad. Si usted quiere, mire hermano, muchos de nosotros o muchos hogares, muchas familias se enfrentan grandes crisis familiares cuando nuestros jóvenes van creciendo. Y de alguna manera el diablo, el mundo, el enemigo se encarga de absorberlos con pensamientos equivocados, de absorberlos con pensamientos de pecado, de maldad. Y entonces esa juventud que creció, que nosotros los vimos crecer como nuestros hijos, de repente empiezan a tomar decisiones fuera de sí, equivocadas, con un rumbo totalmente equivocado. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿y qué hice mal? Aleluya, ¿verdad? A ese nivel, muchos de nosotros como padres nos empezamos a preguntar, ¿y qué fue lo que hice mal? ¿Por qué me salió así el hijo? ¿Por qué me salió así mi hija? ¿Por qué se me está desviando? ¿No será que no le dedicamos altares a Dios? ¿No será que no hicimos los suficientes altares delante de Dios? ¿No promovimos la unidad de altar? Porque eso es lo que hace el altar. El altar con Dios promueve la unidad entre nosotros, pero promueve la unidad entre los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Si tus hijos te ven como padres que tienes una buena relación con Dios, ellos van a desear esa buena relación con Dios. Pero si nuestros hijos ven que no tenemos una buena relación con Dios, entonces, ¿qué es lo que ellos van a buscar? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Por eso es importante los altares. Por eso las cabezas paternas, los patriarcas en el Antiguo Testamento fungían un sacerdocio muy importante. Guiaban a sus hijos. Y de hecho, cuando Dios habla de Abraham, dice la Escritura que Dios dijo de Abraham: porque yo sé que Abraham enseñará la palabra a sus hijos y a sus hijos y a generaciones después de sus hijos. Dios sabía eso. Dios escogió a Abraham porque entendió Dios, sabía Dios que Abraham no le iba a fallar en eso, que Abraham iba a hacer un buen trabajo. ¿Cómo hizo un buen trabajo? Hasta el día de hoy las generaciones de Abraham conocen de Dios. Hasta el día de hoy. Fíjese que una
una operación muy importante que muchos de los padres judíos hacen con los hijos, es que les enseñan su fe, sus creencias. Les inculcan la palabra, no solamente su cultura, que también hacen un gran trabajo con eso, pero les enseñan la palabra del Señor. Eso debemos hacerlo nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos un poquito más. Acompáñenme a un elemento más, por favor. Allá en Hechos capítulo 2, versos 46 y 47, está lo que le comentaba acerca de lo que acontece con la iglesia. Hechos 2, 46. Los altares promueven unidad. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si solo nos quedamos con el verso 46, para mucha gente esto que están practicando la iglesia, para muchos esto es fanatismo. Oiga esto, leámoslo de nuevo. El verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día. ¿Así dice su Biblia? ¿Así lo dice? Cada día. ¿A dónde? En el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Cada cuánto se reunían, hermano? Aleluya. ¿Cada cuánto se reunían en la iglesia? Cada día. En el templo y en las casas. Dice: uy, hermano, ¿y por qué tenemos tantos cultos hoy a la semana? Hay gente que pregunta: uy, ¿cuántos cultos tienen? 4. Martes, jueves y 2 el domingo. En la mañana, tempranito, y el otro. Uy, no serán muchos, me dijo alguien a mí. No serán. Pues entonces le enseñé este pasaje. Cada día debemos tener una relación con Dios. Cada día debemos encontrarnos con su palabra. Allá lo hacían cada día en el templo y en las casas. El punto es que, si usted ve, la relación con Dios es muy estrecha. Es que Dios no nos ha llamado a tener una relación lejana. Dios no nos ha llamado a tener con Él una relación extraña, lejana, allá de... sí entendemos, hermano, cuando tenemos una relación muy cercana y una relación muy lejana. Es con alguien lejano nos vemos allá al tiempo, ¿va? Allá al tiempo, al mes, a los 2 meses, al año. Esa es una relación lejana. Pero una relación cercana es de todos los días. Dios está esperando una relación cercana con nosotros. Él no está esperando una relación lejana. Y los altares sirven para eso. Ahora, por supuesto, cualquiera de nosotros puede decir: bueno, yo por eso oro en mi casa todos los días. Buena salida, ¿eh? O buena excusa. Lo importante es, no sé si usted ora en casa, no sé si usted hace altares en casa. Lo importante es que usted y yo tengamos una buena relación con el Señor. Porque el altar promueve la unidad. Bueno, vamos un poquito más. Salmo capítulo 39, versos 12 y 13. Resulta, hermano, que el altar también sirve para que pidamos ayuda y pidamos protección a Dios. Entonces en el altar también se presentan nuestras necesidades, se presentan nuestras peticiones. ¿Por qué es importante los altares? Porque, mire, diría yo que el altar es la oficina de trámites de necesidades. Aleluya. Cuando usted tiene una necesidad y
hay oficinas para muchas cosas, oficinas para salud, oficinas para comida, oficina para estampillas, oficina para ¿qué más? Hay diferentes tipos de oficinas de ayuda. Y para que le den ayuda, ¿qué necesita uno, hermano? Tiene que venir, tiene que llenar un formulario. Eso es lo que le dicen a uno. Mire, preséntese en la oficina, tiene que traer esto y esto, y tiene que llenarlo. Usted va a hacer un trámite ahí. El altar también es un lugar donde se tramita ayuda de Dios. Pero si usted no tiene altares, entonces, ¿quién le va a auxiliar? ¿Quién le va a ayudar? Leemos el Salmo capítulo 39, versos 12 y 13. Salmo capítulo 39, versos 12 y 13. Ahí estamos, hermano. Dice el texto: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo con todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya. ¿Y qué dice, hermano? Y perezca. Oye mi oración, oh Jehová. ¿Dónde hacemos esa oración? En un altar. Para poder presentar nuestra queja, nuestra causa, nuestra necesidad, necesitamos un altar. Necesitamos hacer un altar en nuestra vida. Si no, hermano, alguien dijo hace mucho tiempo, oí yo de alguien decir: ¿sabe cuál es la oración que Dios nunca contesta? Aleluya. ¿Sabe usted cuál es la oración que Dios nunca contesta? Es la que usted no hace. Porque si no la hace, ¿cómo la contesta Dios? Aleluya. Porque hay oraciones que Dios contesta y dice: sí, te voy a ayudar. Hay oraciones en las que dice: espera un tiempo. Hay oraciones en las que Dios dice: no, bástate mi gracia. Como le dijeron a Pablo, ¿se acuerda? Pablo oró porque estaba enfermo, estaba grave, tenía una enfermedad que no podía quitarse, y Pablo había orado 3 veces ya. Y el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Bástate mi gracia. En otras palabras le dijo: Pablo, ya no ores más, porque no te voy a sanar. Mire, una respuesta de esas lo puede dejar a uno quieto, ¿ah? Podría, mire, si Pablo no hubiese sido quien era y no hubiera tenido la firmeza, la entereza, la madurez que Pablo tenía, cualquiera se hubiera vuelto atrás, hermano. ¿El qué? ¿No me vas a ayudar a esta chulada? Aleluya. No me vas a ayudar, Señor, pero si soy tu hijo preferido, Señor. No. Hay tiempos en los que Dios dice no, o se queda callado, como lo hizo con Jesús en el huerto del Getsemaní. Cuando Jesús estaba orando, le dijo: Señor, si es posible, ¿qué dice? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor, haz la tuya. ¿Qué le contestó Dios, hermano? ¿Se acuerda usted qué le contestó? No le contestó. Dios el Padre no le contestó nada al Hijo. Hay respuestas de Dios en las que son un silencio, y debemos de entender cuando Dios hace un silencio, cuando Dios no quiere contestar, cuando Dios no quiere decir nada. Es una respuesta también. También es una respuesta. Lo que pasa es que nosotros queremos oír: ahorita mando 10,000 ángeles en tu ayuda. Esperanza, hermano.
Ahorita te envío una legión de ángeles en tu auxilio. Eso es lo que quisiéramos oír. Pero hay tiempos en el que Dios envía ángeles en nuestra ayuda, pero hay tiempos en los que Dios decide no. Bástate mi gracia. Si usted y yo somos creyentes genuinos, firmes en el Señor, nos vamos a quedar quietos. Señor, tú eres soberano, tú eres rey, tú haces lo que tú quieres, Señor. Hágase tu gran voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguna vez le ha dicho así a Dios usted, hermano? ¿Alguna vez le ha tenido que decir, Señor, hágase tu voluntad? Señor, ya oré, ya busqué, ya pedí ayuda, Señor, pero no sucede nada. Señor, entonces haz tu gran voluntad. Déjenlo que Dios haga como Él quiere, en su tiempo, en su momento, cuando Dios tenga el propósito y el momento de hacerlo. Él hace como Él quiere. ¿Y quién de nosotros le puede decir lo contrario? ¿Quién? ¿Podrá el barro decirle al alfarero cómo debe de hacer algo? No. Él es Dios y Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el altar se presentan nuestras necesidades, se presenta nuestra petición. Pero si no tenemos altar, ¿dónde? Esa es la razón por la que cuando uno no tiene altares con Dios, no tiene esa comunión con Dios, empieza a tocar puertas por todos lados. Por todos lados. Tal vez aquí me ayudan, tal vez aquí me ayudan, tal vez aquí me van a abrir. Termina uno donde los brujos, pidiendo ayuda por desesperación. No crea, no me estoy burlando de la gente que va ahí, hermano. No me estoy burlando de ellos. ¿Sabe por qué no me estoy burlando de ellos? Porque mucha de esa gente va porque ya no aguanta la necesidad que tiene. Ya no aguanta. Ahora, estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Porque el que no conoce a Dios busca la puerta donde se le abra. Pero el creyente debe de saber que hay Dios en Israel. Y que el Dios de Israel suple la necesidad de su pueblo. Si uno como creyente termina ahí en esos lugares, fue por falta de fe, fue por falta de entendimiento, fue por falta de sujeción a la voluntad de Dios. Y terminó en un lugar equivocado. Y por supuesto va a tener las consecuencias de esa situación. Como Saúl tuvo consecuencias cuando fue a buscar a la divina de Endor. Tuvo consecuencias graves en su vida. Leamos un último texto, voy a terminar. Y luego hacemos un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Génesis capítulo 48. Verso 15 y 16, estoy hablando del altar donde uno presenta sus necesidades, sus peticiones. Génesis capítulo 48. Verso 15 y 16 dice, aleluya. ¿Lo tiene ahí, hermano? 15 y 16 dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, oiga esto, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo ¿qué? De todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Jacob está bendiciendo los hijos de José, Efraín y Manasés. Está profiriendo una bendición para los hijos de José. Pero lo interesante de esa bendición es que Jacob hace
memoria de que ese Dios, por medio del que está bendiciendo a estos jóvenes, es un Dios que él vio caminar con sus padres. Por favor, es un Dios que él vio caminar con sus padres. Y por eso dice, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios que caminó con ellos. Ese Dios es el que caminó conmigo y es el que va a caminar con ustedes. Fíjense. Entonces, note por favor cómo los altares de Abraham habían influido en Isaac, los altares de Isaac habían influido en Jacob, los altares de Jacob habían influido en José, en Efraín y su otro nieto. Habían tenido influencia. Hermano, los altares que nosotros hacemos como padres van a tener influencia sobre nuestros hijos. Si hay altares, van a tener efecto, van a conocer al Dios que usted y yo caminamos con ellos. Pero dice en uno de los versículos, en el verso 16 me parece, el ángel que nos libra de todo mal. El ángel que, hablando del ángel de Jehová, el ángel de Jehová que nos libra de todo mal. ¿No dice la escritura que el Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende? Dice. Cuando tú haces altares para Dios, eres conocido. El altar es una manera de manifestar nuestro temor al Señor. Temor no de miedo, sino temor reverente. Nuestra reverencia a Dios se manifiesta a través de los altares. Podemos llegar a Dios a través de un altar y mostrarle nuestra reverencia, mostrarle a Él quién es para nosotros. Y Dios, en su grande misericordia, puede atender nuestra necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Hagamos un recuento. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Yo voy a hacer un recuento así de pie. Solo quiero mencionarle el por qué estamos hablando de altares. Porque en el altar ofrecemos nuestra vida, rendimos nuestra vida. Porque en el altar ofrecemos nuestra alabanza y nuestra adoración. Porque en el altar hay unidad. Si queremos tener una vida de unidad, hay que tener altares. Y en el altar es donde presentamos nuestras necesidades. Y Dios, que dice la Biblia que Él atiende, ¿a quiénes atiende Dios? Dice la Biblia, hermano, a los humildes. A los humildes, a los que hacen altares con humildad, Dios los atiende. Porque a los altivos, dice la Biblia, los mira de lejos. Como diciendo, no te quiero, pero ni ver siquiera. Porque Dios mira el corazón. Los altares se hacen con humildad, con sencillez, pero son importantes para la vida de los creyentes. Son importantes los altares. Es lo que define nuestra vida como creyentes. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Y si usted se anima esta noche a decirle al Señor, Señor, yo quiero aprender a vivir en los altares. Enséñame a hacer altares para ti, Señor. ¿Habrá alguien que quiera venirse aquí adelante conmigo a decirle, Señor, yo quiero tener comunión contigo? Yo quiero tener una relación especial contigo, Señor. Enséñanos a vivir en el altar. Te bendecimos. Aleluya.
es tuyo. Mi vida ofrezco Oh, ante sí, tu Señor. altar. En amor y santidad, toma mi corazón, es tuyo. Aleluya. Toma mi corazón, es tuyo. Te bendecimos, Jesús. Toma mi corazón, es tuyo. Padre, traemos nuestro corazón. Traemos nuestra vida de tu altar. Amor y santidad, toma mi corazón. Queremos tener una buena relación contigo, Señor. Toma mi corazón. En el nombre de Jesús. Toma mi corazón. Aleluya. Es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar. Padre, ministra nuestros corazones. Amor y santidad, toma mi corazón. Así como el Padre y el Hijo son uno, Señor, enséñanos a ser uno. Toma mi corazón. En el nombre de Jesús. Toma mi corazón. En el nombre de Jesús. Es tuyo. Que podamos buscar, Señor, tu presencia. La ofrezco ante tu altar. Podamos buscar tu gracia. Amor y santidad, toma mi corazón, es tuyo. Ayúdanos a hacer altares en la iglesia, en la casa, Mi corazón en los trabajos, es tuyo. donde nos movamos, podamos tener una vida de altar. Corazón es tuyo. Una vida de adoración para ti, Señor. La ofrezco ante tu altar. Una vida que te alabe, que te exalte. Amor y santidad, Enséñanos, Señor. corazón Enséñanos a vivir en tu presencia, Señor. toma mi corazón, es tuyo. Toma mi corazón, Sí, Señor. es tuyo. Vida ofrezco ante tu altar, en amor y santidad, toma mi corazón, es tuyo.